Queridos estudiantes, es un gusto nuevamente estar con ustedes compartiendo el día de hoy. Vamos a hablar de otro teórico, vamos a estar hablando de la teoría de aprendizaje según Brunner. El objetivo del aprendizaje por descubrimiento, él hablaba del aprendizaje por descubrimiento, por eso su enfoque fue constructivista, porque él decía que el niño era capaz de construir su propio aprendizaje. Los alumnos llegan a descubrir ciertas informaciones a través de la investigación o a través del descubrimiento. Ellos mismos son constructores de la información que ellos quieren conocer. Todo el conocimiento es real y aprendido por uno mismo. El individuo adquiere conocimiento cuando lo descubre por sí mismo o por su propio discernimiento. Brunner hablaba en su teoría que el niño, nosotros deberíamos de ser los encargados de orientar y despertar la curiosidad del niño, y el niño es el encargado de investigar y construir su propio conocimiento. El psicólogo y pedagogo Brunner desarrolló en la década de los 60 una teoría del aprendizaje de índole constructivista, conocida como aprendizaje por descubrimiento o aprendizaje heurístico. La característica principal de esta teoría es que promueve que el alumno adquiera los conocimientos por sí solo. Este era el enfoque de Brunner, que el alumno debería de construir su propio conocimiento. Esta forma de aprender la educación implica un cambio de paradigma. ¿Por qué? Porque es un cambio de paradigma, porque generalmente el docente es el que imparte la enseñanza, el docente es el que enseña la información, el docente es el encargado de transmitir el conocimiento. Sin embargo, según la teoría de Brunner, él decía que el alumno tendría que descubrir, ser guiado por el docente, sí, pero el alumno debería de descubrir explorando de acuerdo a la motivación que tenga según la curiosidad que esté teniendo. La labor del profesional no es explicar el contenido completo, ¿verdad? Con un principio y un final claro, sino que debe proporcionar materiales adecuados para estimular a los alumnos mediante estrategias de observación, comparación, análisis de semejanzas y diferencias. Por ejemplo, él decía que el docente no debería de enseñar, por ejemplo, el agua en sus tres estados, sólido, gaseoso y líquido. Sino que él debía instarle o motivarle o estimularle al alumno a través de investigación o a través de experimentación, o sea, el agua. ¿Qué pasaría si el agua metemos en el congelador? Entonces después de una hora nos vamos y vemos, ¿verdad? Entonces, ¿qué estado se encuentra? Ir conversando, que ellos puedan palpar, que ellos puedan experimentar aquello que quieren o que deben aprender. Por eso es muy importante, no hay un rango de edad para lo que sería la lectura. Generalmente a los 7 y 8 años los alumnos lo que ya hacen es comprender lo que están leyendo. Sin embargo, el niño puede leer desde muy temprano, dependiendo de la motivación. El niño quiere saber cómo se escribe su nombre. Entonces nosotros le escribimos su nombre, le mostramos, ellos observan la figura, las formas y
ellos memorizan eso, porque recordemos que los niños en los primeros 5 años son como una esponja, ellos absorben todo lo que hay a su alrededor. Entonces, ¿qué pasa? Esa figura, esa forma, ellos ya memorizan, o sea, ya se queda en su cerebro y lo que hace es identificar cuando esa forma está delante del niño. Entonces, lo que hace es repetir la palabra que se le había enseñado. Entonces, ¿qué va a aprender el niño? Algo que para el niño sea significativo. Por ejemplo, el nombre de su mamá, de su papá o algún juego, su propio nombre, algo que al niño debemos de partir del interés del niño. Es lo que dice la teoría de Brunner. El aprendizaje por descubrimiento, aprender es reordenar, transformar los datos que permiten ir más allá de ellos. Aspectos fundamentales. Tiene 4 aspectos fundamentales esta teoría. Secuencia de presentación. No hay una sola forma de enseñar. No es solamente el método tradicional. Pizarra, docente, alumno. En la pizarra el docente le enseña la información y luego en la pizarra se copia. Hay un montón de técnicas y hoy en día tenemos la facilidad de poder tener acceso a este tipo de estrategias metodológicas para que podamos nosotros hacer dinámica nuestra clase. La suma podemos enseñar en la pizarra, pero también podemos enseñar como con una pelota. Por ejemplo, una pelota y ponemos los números alrededor de los espacios de cada pelota, entonces vamos lanzando la pelota y la pelota se agarra de esta manera y donde se quedan estos 2 pulgares encima de los números de estos pulgares se suma. Por ejemplo, 2 y acá se quedó 3. Entonces, ¿cuánto es 2 más 3? Le decimos a nuestros alumnos y ellos deben sumar. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Enseñando de manera dinámica, pero a la vez ellos están aprendiendo. Entonces, uno de los aspectos fundamentales, según este teórico, decía que existe un montón de formas, de técnicas de enseñanza para que el alumno pueda aprender. Formas y secuencia de refuerzo. En condiciones del alumno, el alumno debe traducir lo aprendido en el momento de enfrentar sus problemas, o sea, llevar a la práctica lo aprendido. Volvamos a la suma. Vemos acá 2 y 3, ¿verdad? ¿Qué significa eso? ¿Cómo lo va a llevar a la práctica? Bueno, vas a ir a comprar para tu recreo. Está 3.000 el pancho y 2.000 el jugo. Entonces, si sumas esos dos, ¿cuánto vas a gastar? Es una situación problemática, o sea, llevar del conocimiento a la práctica en el momento de enfrentar los problemas. El tercero sería estructura o forma del conocimiento, forma como se presenta el contenido a ser estudiado. Hay un contenido que debe ser desarrollado, entonces depende de la manera en que el docente imparta, enseñe, depende de la manera en que presente el contenido para que sea llamativo y pueda ser estimulado, ¿verdad? Esa parte creativa o esa parte de que le interese a los niños, ¿verdad? Y luego tenemos la predisposición de aprender, motivar, siempre motivar a los niños a que ellos puedan captar y para que ellos puedan ser protagonistas, de su propio conocimiento y que vayan aprendiendo todo lo que ellos quieren aprender. El aprendizaje por descubrimiento tiene 3 fases. La primera es la asimilación de nuevos contenidos, un término nuevo, una información nueva, algo nuevo. Asimilan, tratan de entender ese nuevo contenido que se le está presentando. Luego tenemos la fase número 2, que sería la integración de contenidos en las estructuras cognitivas. O sea que reordena y
procesa ese conocimiento adquirido. Y la tercera y última fase sería la evaluación de los contenidos previos. Yo conocía esto, o sea, esto estaba en mi conocimiento, pero ahora aprendí esto. Entonces se hace un paralelismo y se fija la información en el niño de acuerdo a sus intereses, porque el cerebro va a captar y va a retener algo que al niño le interese. Si nosotros no llegamos a despertar esa chispa en el niño, esa chispa de curiosidad en el niño, entonces el aprendizaje se volverá de manera monótona y no será significativo según este autor. Técnicas de enseñanza por el método de descubrimiento. Todo el conocimiento real es aprendido por uno mismo. El significado es producto exclusivo del descubrimiento creativo y no verbal. El conocimiento verbal es la clave de la transferencia. O sea, conozco, aprendo y transfiero contando. Por eso siempre es importante que en el momento de planear nosotros pongamos como una sugerencia, o sea, en el momento de planear nosotros pongamos, comparto lo aprendido en clase. Porque en clase con algún familiar o algún vecino. Entonces, ¿qué es lo que hace? El niño se recuerda de lo que aprendió y al contar, al expresar de manera verbal, lo que sucede es que se fija mucho más el conocimiento de todo lo que aprendió en el día. Por eso es importante hacer esa retroalimentación y que ellos vuelvan a comentar en su casa todo lo que estuvieron dando en clase. El método del descubrimiento es el principal para transferir contenido de la materia. Ellos transfieren el contenido porque recordemos que el descubrimiento sería algo palpable. Ellos pueden tocar, ellos pueden experimentar, ellos pueden vivir. No es solamente un contenido que ellos deben tener solamente en su cerebro, sino que ellos pueden tocar, experimentar, en conocer las texturas, la fragancia, el olor, ser parte, ¿verdad? Pero no solamente estamos hablando de experimentos, estamos hablando de informaciones, el ojear los libros, el ver, el poder tocar esa palabra que no sabía, esa sílaba nueva, el que no sabía cómo se pronuncia. O sea, es descubrir, es manipular para que se convierta en información en el cerebro del niño o de la niña. El descubrimiento organiza de manera eficaz lo aprendido para emplearlo anteriormente. El descubrimiento es el generador único de motivo y confianza en sí mismo. El descubrimiento es una fuente primaria de motivación intrínseca. Nosotros le motivamos a ellos de manera intrínseca, o sea, la parte de adentro, para que ellos puedan descubrir todo aquello que ellos quieran descubrir. El sistema de codificación para Bruckner podemos decir que es un sistema, se puede definir como un conjunto de categorías no específicos contingentemente en dependencia, relacionados entre sí. Esto queda más claro cuando agrega que el problema de la instrucción se refiere al mejor sistema de codificación que presentan las diversas materias, así como que garantice al máximo la habilidad de generarla. O sea que se puede identificar el código o la información de acuerdo a lo que ellos van observando, ¿verdad? Lo define como un conjunto de categorías no específicas contingentemente relacionadas unas con otras, o sea, el concepto de lo que se quiere enseñar
y la experiencia de lo que se vive. Luego podemos mencionar las desventajas y las ventajas que tiene justamente este método. Podemos decir que entre las ventajas que podemos observar es que el alumno recordará mejor lo que estuvo buscando o manipulando. Aumenta la autoestima del niño porque el niño se siente capaz, el niño se siente activo, el niño se siente protagonista. Fomentar el pensamiento creativo. ¿Por qué? Porque ellos tienen que esforzar su cerebro para poder conseguir esa información que tienen. Produce un aprendizaje fácil y transfiere nuevas experiencias. O sea que para el niño es como un juego, es como algo que disfruta hacerlo. Es intrínsecamente motivador, o sea, le motiva al niño a que pueda aprender y favorece la maduración del alumno. O sea, tenemos que tener en cuenta que nosotros vamos madurando a medida que va pasando el tiempo y a medida que vamos adquiriendo conocimiento. ¿Cuáles serían las desventajas de esta teoría? Que exige mucho tiempo. O sea que si estamos enfocados en solamente impartir contenido, entonces esta teoría no nos va a funcionar. Pero sin embargo, queremos que la experiencia sea significativa para el alumno. Esta es una de las teorías, ¿verdad?, que podemos aplicar. No va con la cultura de hoy, o sea, internet, ¿verdad?, que es todo fácil, que es todo rápido. No tienen muchos niños una motivación inicial. Están que bueno, quieren hacer, entonces generalmente de un grupo de nuestros alumnos va a haber un grupo que se motive rápidamente, sin embargo va a haber otro que nos va a exigir mucho más para que podamos encender esa chispa de curiosidad en nuestros alumnos. Poco incentivo para niños de 5 y 7 años porque muchas veces no entienden o les cuesta, porque les cuesta lo que sería la lectura, entonces no les parece muy significativo porque no entienden. Y los niños impulsivos dan anticipadamente respuestas equivocadas. Son las personas que supuestamente saben y responden, entonces dan respuestas equivocadas. Esas serían las desventajas de este tipo de teoría según Brunner. Es una teoría que hoy en día podemos utilizarlo y deberíamos de utilizarlo, fomentar lo que serían los diferentes estilos o diferentes técnicas de enseñanza para que el alumno sea protagonista de su conocimiento. De ahí encontramos lo que sería el aula invertida. ¿Qué es el aula invertida? Es darle una información, por ejemplo, investiguen acerca de los animales invertebrados. Entonces ellos llevan como tarea eso en su casa. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Ellos investigan, ellos conocen, ellos traen la información, hay un conocimiento previo y ellos mismos son los que comparten entre los grupos qué fueron lo que descubrieron, cuáles fueron los animales. Entonces ellos mismos son los protagonistas de su conocimiento y lo que nosotros hacemos como docentes es orientarles y añadir un poco de información. Entonces ellos son los protagonistas de esa información que ellos necesitan o quieren conocer. Nosotros somos los que guiamos y encendemos esa chispa de motivación para que ellos puedan y quieran aprender. Entonces, de esta manera podemos concluir lo que sería la teoría, del aprendizaje por descubrimiento según Brunner.